Hoy nos centramos en dos realidades. Yo quisiera empezar primero con el Evangelio y luego decir una palabra que creo que será de mucho consuelo a partir del lindo texto del profeta Oseas que hoy hemos proclamado. La escena del Evangelio es una escena en la que hay una pregunta hecha por un escriba, pero que es una pregunta que no es del todo inocente. En el Evangelio de Mateo, esta misma escena está antecedida de esta frase, que le hicieron esta pregunta para ponerlo a prueba. En el Evangelio de Lucas, esta misma pregunta, esta misma escena, está acompañada también de esa afirmación de que es para ponerlo a prueba, y luego el escriba, intentando justificarse porque preguntó lo que ya sabía, pide una aclaración. Es que ¿quién es mi prójimo? Yo no lo sé. Y a propósito de esa pregunta, ¿quién es mi prójimo?, el evangelista Lucas nos narrará la preciosa parábola del buen samaritano. En el Evangelio de Marcos, Marcos no nos advierte que sea una pregunta capciosa, una pregunta trampa, pero de todas maneras sí nos muestra un escriba queriendo saber cuál es la gran enseñanza del maestro. En el mundo de Israel, la enseñanza de un maestro no son disquisiciones teóricas como en el mundo griego. En el mundo de Israel, la enseñanza de un maestro es la norma que enseña, porque fundamentalmente el mundo de la piedad hebrea está hecho de cumplimiento de una ley, de una norma. Ya en estos días yo les he ido explicando cómo aquí hay dos maneras muy diferentes de comprender al ser humano. Comprender al ser humano que alcanza su plenitud en la obediencia de la ley, que es justamente esta manera hebrea cristiana, o comprender al ser humano como quien realiza con liberalidad sus pasiones y apetencias a la manera de todo el leseferismo, de toda esa imagen libertina que arranca en el mundo de la Ilustración y que tiene su plenitud en este mundo posmoderno, donde cada quien se llenó de derechos y parece ser que nos privamos de deberes que ya no parecieran que fueran importantes. Incluso les hacía yo referencia a cómo el gran argumento que tienen muchas personas, particularmente jóvenes y jóvenes adultos, para dejar a Dios y para dejar la religiosidad, es liberarse de las amarras, las cargas y las cadenas de los mandatos de Dios para poder ejercer con plenitud la aparente libertad del ser humano que hace con su vida, con su planeta, con sus hermanos y hermanas y con su propio ser y cuerpo lo que quiere, porque quiere, como quiere y cuando quiere. Pero el Señor enseña una norma, y una norma de vida que es el centro de la vida. Y esa norma de vida está marcada por una palabra, y esa palabra es que la vida del ser humano es para amar. Pero el verbo amar del Señor no es el verbo amar del romanticismo, no es el verbo amar de la emocionalidad o del sentimiento. No es el verbo amar como entendemos nosotros el verbo amar, de hoy te quiero con intensidad y mañana te dejo de querer.
No es el verbo amar que se cansa de amar. No es el verbo amar que cambia con el tiempo y se marchita con los años. No es el verbo amar que ama hasta donde alcanzó a perdonar y que normalmente nuestra capacidad de perdón es bien corta, y cuando ya no damos más y no somos capaces de perdonar más, el amor se agota. Y normalmente no solo se agota para volverse indiferencia, sino que se convierte en resentimiento, rencor y odio. El verbo amar de Dios es la manera de ser de Dios, es el corazón de Dios. Dios es amor, pero el hecho de que Dios sea amor quiere decir que no es otra cosa que amor. Nosotros podemos amar, pero el amor no es la totalidad de nuestro ser. Nosotros también somos egoísmo, y estoy usando el verbo ser. Nosotros también somos envidia, somos vanidad, somos codicia, somos lujuria, somos gula, somos envidia hacia los demás. Nosotros también somos muchas otras cosas. Podemos ser verdad, pero también podemos ser mentira. Podemos ser esperanza, pero también podemos ser amargura. Podemos ser alegría, pero también podemos ser tristeza. Podemos ser ternura, pero también podemos ser ausencia, rechazo, desprecio, discriminación. En cambio, Dios es amor y solo amor y nada más que amor. Y el mandamiento de Dios es que seas como Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios ama con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todo su ser. Es el amor, en griego son palabras muy bellas, con todo el cardia, con toda la psique, con todo el nous y con todo el ontos. Es el amor de la totalidad. Dios nos ama con toda su totalidad. Dios no nos ama con un poquito de Él. Dios nos ama con todo Él. Por eso nos da todo de Él. Y el todo de Él es Cristo. Y Cristo no es un pedazo de Dios, sino que Cristo es todo Dios, y es todo Dios quien se nos da. Y lo que pide Dios es que lo amemos con todo, así como Él con todo nos ama a nosotros. Es llenar la totalidad de nuestro ser. Cuando nuestro ser tiene otras cosas que no son amor, eso se nota. ¿Dónde se nota? Porque a Jesús le preguntan por un mandamiento y responde con dos. Porque es que el segundo mandamiento es el lugar donde se verifica el primero. El problema de la piedad farisaica, que es lo que en el fondo está señalando Cristo, el problema de la piedad farisaica es que no tiene dificultad con el primer mandamiento. En teoría, el fariseo pretende amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todo su ser. ¿Y por qué lo pretende? Porque ese es el mandamiento del libro del Deuteronomio. Porque esa es la oración del judío piadoso varias veces en el día. Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por lo tanto, el fariseo cree que él vive eso. Pero Jesús le dice, pero el lugar donde se te nota eso
es la manera como amas al prójimo. Y por eso es que Lucas nos va a contar esa hermosa parábola del amor al prójimo. ¿Quiénes no ven al prójimo en la parábola de Lucas? Justamente los piadosos de la época. El sacerdote que va por el mismo camino y hace un rodeo para no ver y para no comprometerse, para no tocar y para no asistir. El levita que va por el mismo camino y hace un rodeo para no tener que comprometerse con la persona que ha sido caída y aporreada en el camino. En cambio, el samaritano sin fe, el samaritano que no reza la oración del Shema todas las mañanas, el samaritano que no conoce la Escritura, es el que se porta como Dios y el que hace misericordia al abandonado y al perdido. Es en el amor al prójimo donde se te nota si amas a Dios. Y es el amor a Dios el que te capacita para amar al prójimo. En estos días, confesando muchachos, confesando niños, ellos no se dan cuenta de una conexión por la que pasan corriendo. Y yo me atrevería a decir que es una conexión que no solo los pobres niños de 13, 14 o 15 años no se dan cuenta, sino la gente de 30 o 40 que se aleja de Dios. Y es la conexión entre alejamiento de Dios y frialdad en el amor, alejamiento de Dios y resentimiento y rencor en la vida, alejamiento de Dios y depresión, tristeza, amargura y pérdida de norte existencial, de ganas de ser y de vivir. Alejamiento de Dios y alejamiento de la verdadera bondad que hay en el corazón de Dios. Me decía de una manera muy linda un muchachito: yo sé que yo soy bueno, pero tengo a alguien muy malvado dentro de mí. Y esa realidad habla del combate interior de todo ser humano, combate imposible de vencer si no se ama a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo el ser, para que Dios te llene de su presencia y puedas amar al prójimo y no hacer daño al prójimo. Miremos el mundo, muchachos. Y si miramos el mundo nos damos cuenta que el mundo está hecho de daño. Nos pasamos la vida haciéndonos daño. A esta hora, mientras celebramos la misa, en otra parte del mundo hay bombas y bombas y bombas y odio y rabia y rencor y promesas de que yo te arrasaré a ti y tú me arrasarás a mí. Esa es la humanidad. ¡Qué asco! Pero a esta misma hora hay un esposo pegándole a una esposa, hay un niño que sufre, hay alguien abusado, hay una mujer vendida, hay una persona engañada, hay personas sufriendo una injuria y una calumnia, hay insultos en las redes, hay odios ideológicos. Es el mundo del odio al prójimo. ¿Y por qué? Porque el corazón está vacío de Dios, porque el que es capaz de amar no eres tú, tú no sabes amar, el que es amor es Dios. Y si no se conectan estos dos principios existenciales, el hombre, la humanidad está perdida. Pero ahí es donde aparece Oseas y nos dice algo maravilloso, algo que nos excede a nosotros, y es que se puede volver. Para los seres humanos volver es casi imposible. Para los seres humanos volver a contemplar en su lozanía o inocencia a alguien después de que nos falló
es casi imposible. Para los seres humanos, incluso mirarnos a nosotros mismos después de habernos equivocado, o después de que la vida nos hirió, o después de los aporriones o traumas de la infancia, volvernos a ver a nosotros mismos inmaculados, inocentes, puros, llenos de luz, como cuando éramos niños o niñas, es imposible. Pero para Dios eso no es imposible, porque Dios nos da la posibilidad de volver. Vuelve, y cuando vuelvas, todo será como al principio: luz, esperanza, alegría, inocencia, amor. Y para eso es la Cuaresma, para volver. Ojalá que este año, en esta Cuaresma, nosotros volvamos, y al volver nos llenemos del amor, de ese amor que toca toda la cardia, toda la psique, todo el nous, todo el ontos, toda la persona, para que lo que podamos ofrecer al mundo, a la creación, a los demás y a nosotros mismos sea amor verdadero, amor del bueno, amor que nunca hace daño, amor que salva, levanta la vida y lo llena todo de esperanza.